Hola, buenas tardes. Muy bienvenidas y bienvenidos al Espacio Cultural de Santos Ochoa, así en general y concretamente, en particular, a este pequeño y delicioso espacio de los cafés con hielo y poesía que organiza cada mes de agosto el Festival Agosto Clandestino. Hoy estamos con... lo voy a decir mal, lo voy a leer. Tere Irastorza. Tere Irastorza, que viene a presentarnos Son 9 los pájaros. Y como no sé de qué va el libro, sé que son poemas, y los poemas siempre nos tocan el corazón y en este caso, si son 9 los pájaros, a lo mejor hasta nos hacen volar. Así que solamente os dejo con Tere y con Enrique Cabezón, que es el heroico coordinador y organizador del Festival Agosto Clandestino, y os pido que les demos un fuerte aplauso para mí. Buenas tardes, ¿se bien? ¿Sí? Bienvenidos, bienvenidas a otra tarde de Agosto Clandestino, a estas horas imposibles con este calor de rigor. Gracias a todos por venir a presentar y a hablar de este libro un tanto complejo. Vamos a ver de qué va. A Tere ya la conocéis. Tere Irastorza estuvo en Agosto Clandestino en 2017 presentando un adelanto de lo que sería Llenabais el mundo, su poemario en castellano 2021, que lo adelantó con este Veleros que parecen gaviotas. ¿Cuántos lo tenéis? A unos pocos. Con este cuaderno yo creo que iniciaba una cosa así como la edición en castellano de sus obras, aunque, para ser completamente honestos, ya había publicado una antología que apareció para Argentina unos años antes, hasta donde sé. Igual me he equivocado y hay más libros, pero está bien. Son 9 los pájaros es un nuevo libro de poemas. En realidad está cerca del ensayo también. Es un libro fragmentario, es un libro de pensamiento y de lecturas. Es un vademecum, lo llamo incluso. Y yo creo que en realidad, y quiero así iniciar un diálogo, si te parece bien, que en realidad nos estás dejando asomarnos a tu escritorio. Y es tu cuaderno de notas mientras escribes. ¿Es verdad eso? Perfectamente. Bueno, pues la verdad es que primero, como al final de mi libro Son de los pájaros, quiero agradecer a todos los que habéis venido aquí y también a Agosto Clandestino y a Planeta Clandestino, porque cuando me llamó Enrique Cabezón, y recuerdo también que estaban Sonia, Nerea, Carmen, bueno, más gente también. Y bueno, estaba en un momento muy atareado, tenía estas traducciones de mi libro Llenabais el mundo, pero no tenía mucho tiempo y entonces dije sí. Y bueno, estuve con Enrique, con más gente y bueno, pues gracias a ese primer impulso ya fui corrigiendo mis traducciones y bueno, pues mi último libro de poemas en realidad es el que empezó a traducirse aquí, Mundua betetzen zenuten, que ha sido traducido para Olifante por mí misma y se publicó en Olifante el año pasado. Y la verdad es que después de ese último libro de poemas, pues también tenía la necesidad de abandonar la poesía. Llevaba muchos años, aproximadamente entre el 2010 y el 2017, pues escribiría, digo, miles de poemas, porque es que todo lo que escribía era poético y necesitaba cambiar el ciclo. Y entonces tenía que cambiar de estilo y cogí los mismos cuadernos en los que había escrito tanta poesía y empecé a vaciarlos. Entonces, de este libro quiero decir algo como que antes le comentaba a Enrique, ¿no? Toda la ropa tiene un lado bueno, en inglés creo que es, y un lado que se esconde, y es el revés, ¿no? Alderantzia en euskera, la parte que se oculta. Y este libro fragmentario, pues en este libro fragmentario hay algunos poemas, fundamentalmente igual más al final. Hay aforismos también
pero fundamentalmente lo que deseaba es crear pensamiento o destruir pensamiento. Es decir, volver a utilizar los retales que ya estaban cosidos y hacer un trabajo que se viera lo que estaba haciendo. Estaba remendando un mundo ideologizado, un mundo en el que hay muchas moralejas, muy poca moral, a veces. Y entonces, pues, este es sobre los pájaros. Es un libro en el que hay aforismos, pero no es un libro de aforismos. Hay poesía y no es un libro de poesía. Hay una parte de retórica sobre escritura, hay una parte de filosofía, de pensamiento, pero no es un libro de pensamiento, pero es un libro pensado. No sé si te he respondido. Sí, pero sí. Hay una cosa que me gusta mucho, que también te comentaba antes, y es el tono del narrador, narradora que eres tú, ¿no? Que a pesar del despliegue de erudición y de conocimiento que hay en estas páginas, no es un tono pedante, sino pedagógico, ¿no? Supongo que en eso tendrá que ver también pues, tu propia labor como pedagoga. Bueno, yo la verdad es que según cuando era más joven compraba los libros con el poco dinero que tenía y los forraba y casi no tocaba los libros, pues iba pasándolo todo en apuntes a los cuadernos, ¿no? Pero ahora con la edad y desde que he empezado a utilizar el lápiz, pues destrozo los libros. Los doblo, escribo con una página por atrás, por delante. Pero no he querido, no creo que quiera pedagogizar, pero sobre todo no he querido realizar un ensayo académico en el que hay un buen título, hay una síntesis y todo el mundo sabe cuándo está hablando del principio y cuándo del final. Yo pienso que el pensamiento debe de ser libre, como los pájaros, a veces va y vuelve, y entonces pues no quería hacer un libro académico, aunque muchas de los textos que existen ahí son textos de razonar, tienen pues, un tinte etimológico, pero el objetivo no es enseñar ni etimología, ni enseñar filosofía, ni querer convencer a nadie de lo que digo, sino que igual simplemente provocar un estremecimiento. Y entonces, cuando publiqué este libro primero en euskera, que se llama Txoriak dira bederatzi, y lo publiqué con Pamiela, le dije a mi editor, oye, ¿por qué no dejamos unos espacios en blanco para que la gente pueda cambiar lo que yo digo? Y ya, claro, era un 30% más de páginas, y no daba para tanto. Y entonces, pues, desistimos de ello, ¿no? Pero sí que yo pienso que lo que pretendo es que la gente igual despierte de algunas ideas que tiene preconcebidas, como las tengo yo, y que igual diga, pues igual hay otra nueva dirección, que es la que tiene que tomar el lector. Por eso el libro empieza con una introducción al lector y concluye con el agradecimiento al lector. Entonces, también lo que he querido es que en este revés, aparezcan la oralidad de nuestro idioma, del euskera, que también existe en otros idiomas, pero que en euskera es muy patente porque no ha sido fácil, no digo escribir, sino publicar en euskera, que aparezca también una gran saga de mujeres a las que he ido leyendo, porque yo he sido absolutamente autodidacta y me encanta en la lectura, pero después de leer a todo lo que me enseñaron que había que leer, empecé a buscar a otros autores y a otras autoras que no eran tan conocidos, y me parecía que la aportación de muchas de esas mujeres o muchos de esos autores también tenía que aparecer. Entonces, en este libro he querido que haya oralidad, ¿no? Y en castellano me ha costado un poco más. También que existan los gestos. Cuando las sociedades son silenciadas, pues muchas veces una mirada o un toque o un hacer así, pues ya significa que hay una disconformidad o una conformidad. Entonces, guardar también la presencia del cuerpo en este libro, que me parece muy importante, y guardar también las tradiciones de las mujeres, muchas de las cuales
nos han llegado solamente porque los etnógrafos o los que hacían diccionarios, las que hacían diccionarios lo recogían, ¿no? Y en ese aspecto yo no quiero enseñar lo que sé, que no tengo mucha seguridad sobre lo que sé, pero sí sé lo que me han enseñado, las cosas que me han hecho cambiar la manera de ver mis cosas. Y eso es lo que quiero un poco enseñar. Sí. Oye, cuando tenéis cualquier duda, me está preguntando a mí, yo no hay nada que... O sea, de eso, por favor, podéis levantar la mano e intervenir también. Fíjate, la condición híbrida del libro, que le lleva pues eso, a tener tantos formatos distintos, ¿no? El aforismo, lo que dices, el mini ensayo, casi la nota o la pluma, la nota de una lectura, responde también a un tipo de pensamiento híbrido. Quiero decir, ¿tú crees que pensamos o piensas la poesía más allá de la poesía, del formato de la poesía? Pues, ¿dónde encuentras tú la poesía? ¿Qué pregunta? No sé, bueno, a mí la verdad la poesía me nace. Cuando escribo, para mí lo más fácil es escribir en general de manera poética, al vuelo, como dices tú, ¿no? Mirar en el espacio y ver algo que me lleve a otro espacio mental, ¿no? Sí que pienso que, no sé, ¿cómo se dice? Los animales de raza, ¿no? Se cotizan mucho, pero los que menos se enferman son los que no tienen pedigrí, ¿no? Las personas también, y las ideas también. Las ideas que son monolíticas pues son un estorbo para vivir, porque en cuanto tropezamos no nos ayudan a vivir. Entonces siempre hay alguna persona que pasa por tu lado y te ayuda o te dice una cosa que nunca habías pensado. Entonces, si no hibridamos, que es lo que tú decías, hibernamos. Bueno, va bien, ¿no? Es bastante poético. Entonces yo pienso que el pensamiento y la vida debe de ser un diálogo constante, ¿no? Es como, yo a veces cuando estoy en fase poética, hasta cuando paso por la caja del supermercado me vienen ideas, y otras veces en las que estoy en fase de acción y de trabajo no se me ocurre nada más que lo que tengo que hacer, ¿no? Y los momentos más importantes de la vida son aquellos en los que compartes con gente que no piensa como tú, porque la gente que piensa como tú es que igual lo único que hay es que vivimos en un mismo espacio, en una misma comunidad, y nos damos fuerza, y más la gente de comunidades que no son mayoritarias, ¿no? Como por ejemplo ser una mujer vasca y que escriba poesía en euskera. O sea que los que te rodean pues también son muy parecidos y te ayudan a mantenerte, ¿no? Pero luego, cuando cambias de acera, o lees los libros, o oyes otras palabras, pues pienso que es lo que nos da fuerza. Y es lo que intenta ser este libro, es algo híbrido. Sí que he organizado el libro por capítulos, pero este es un libro que está pensado para que alguien lo abra en la página 37 y si le gusta, pues lo lea seguido. Y si no le gusta, en vez de ponerse a ello todo el rato en la página 37, que pase a la 137 o a la 371. No. Pero entonces yo creo que es una manera de fomentar un pensamiento divergente. Tú sabes que aquí en La Rioja se habla de euskera hasta el siglo XVII en algunos valles, y es un idioma que ha ido desapareciendo hasta el punto de incluso generar tensiones políticas en algún momento. Las primeras palabras en euskera están en San Millán, como todos sabéis, y sin embargo el Estatuto de Autonomía se generó una polémica muy grande al intentar incluirlo, ¿no? Hace unos años. Yo que me he pegado la vida intentando hacer cosas con la lengua. Sí. ¿Cómo has hecho convivir esos idiomas? Has dicho que has encontrado en el castellano algunos problemas de oralidad. Yo pienso que el castellano también es muy rico en oralidad. Y cómo, además, ¿qué encuentras a la hora de presentar este libro?
que lo has traducido con mucho tiempo, mucho trabajo, en un contexto que no es vasco parlante y a lo mejor le cuesta un poco más entender o llegar a las claves del idioma, ¿no? Porque muchas veces que parece que las palabras de euskera remiten a una acción todo el rato, ¿no? Es una descripción de la acción, ¿no? Tal y como lo explicas algunas veces, o me da la impresión. Bueno, yo he pensado mucho sobre la traducción, fundamentalmente porque una de mis maneras de escribir es traducir lo que a los autores que me gustan. Y entonces siempre he sabido qué era lo diferente entre los otros idiomas de los que traducía al euskera, siempre he sabido cuál era la diferencia. Y hasta traducir este segundo libro, no el de Naves y Mundo, no he sido consciente de que la misma traducción ha jugado de dos maneras diferentes en mi escritura y en mi pensamiento. Digamos que cuando yo he leído a Rilke y lo he traducido, o a Edmond Javés, o a María Manent, o a muchos autores, lo que quería es que cuando sonaran en euskera, sonaran en euskera. Y entonces hay una distancia entre el euskera y el castellano, una de las cuales es, por ejemplo, la diferencia del género gramatical. En euskera no existe el género gramatical niño-niña, aunque por supuesto que toro y vaca no se dicen igual, ¿eh? Pero el género gramatical de el, la, del artículo, que esto se llama la mesa porque acaba en a, y lo que está, de lo que está fabricado, que es el árbol, sea masculino porque acaba en o, pues eso no es muy difícil para una mente que no sea española, ¿eh? Y entonces nosotros no tenemos ese género gramatical. Pero al mismo tiempo tenemos diferentes tipos de verbos. Un verbo es como el del castellano, ¿no? O el del español, o el del francés, que es un verbo neutro que indica las acciones y habla del sujeto, y en algunos idiomas, como el francés, por ejemplo, pues distingue los verbos transitivos e intransitivos. En euskera existe eso, los verbos transitivos y los intransitivos. También se puede incluir el objeto indirecto, o sea que ya hay sujeto, objeto directo y objeto indirecto, pero cuando la conversación es entre dos personas, es una cosa interpersonal. Yo a Enrique le diría guapo a guapo, no sé, ¿no? Guapo, sí, guapo. ¿Cómo decirte guapo? A ver, te diría, Etorri Gaituk, hemos venido. Le diría Gaituk, porque él es un chico. Pero si se lo dijera a Sonia, le diría Etorri Gaituk, porque ella es una mujer. Entonces, el euskera tiene un idioma, es de lo que me digo en el verbo alterno. Hay una manera en la que la persona que está escuchándote, entra en tu manera de hablar, que me parece que es una cosa preciosa. Pero esto es algo de la oralidad que en castellano no se puede traducir, a no ser que utilices los vocativos. Por ejemplo, pues yo si estoy escribiendo algo y estoy pensando en un hombre, pues lo puedo decir de una manera, y si estoy pensando en una mujer, lo puedo decir en otra. Pero si lo digo en castellano, tengo que incluir un vocativo, tengo que decir amigo o amiga, pero ya interrumpo el ritmo. Entonces, cuando yo he estado traduciendo al euskera, siempre he sido eso por una parte. Bueno, es una lección de gramática, pero creo que puede interesar. Dice que nos preocupa, ¿lo visto? Pero cuando yo estoy traduciendo al euskera, pues el euskera es un idioma que léxicamente pues podemos acceder al idioma de la época del Paleolítico, porque, por ejemplo, para decir cuchillo decimos aistoa, o para decir tijeras decimos oraitza, y aitz es piedra. Entonces significa que para nosotros las hachas, las tijeras, las hachas he dicho, los puñales, todo eso era de piedra. Es decir, que nosotros ya tenemos un oído que nos puede llevar muy hacia atrás. Y a la vez hay un idioma que todo el mundo comprende, que es decir televisión, la televisión, o decir motoa, la moto. Y entonces, cuando yo traduzco de los otros idiomas, voy buscando a menudo palabras que sean originarias, no porque sean en euskera puro ni nada de eso, ¿no?
sino porque son más antiguas. Y me parece que las personas, mientras tengamos el mismo ADN, mientras mantengamos el mismo ADN, no evolucionamos tanto estructuralmente. Y sin embargo, cuando he tenido que traducir mi libro en euskera al castellano, pues claro, en castellano también hay que hacer eso mismo. Y yo creo que en castellano no me manejo mal cuando escribo, pero la oralidad, el chiste, no lo puedo. Tengo que tocar la nata porque no me viene la palabra. Entonces, no, esa oralidad que tengo en euskera no la tengo en castellano. Y es que además hay unas oralidades, hay unos conceptos que las grandes ideologías, fundamentalmente estoy hablando del cristianismo y del catolicismo, han ido incluyendo en los idiomas al mismo tiempo. Es decir, que cuando se hacían los primeros catecismos en euskera, se hacían también en México para los indios. O sea que en esa misma época existe un mismo lenguaje que se va incorporando. ¿Bien? Entonces yo, cuando he traducido palabras que yo había pensado en euskera, porque escribo en euskera, y voy al castellano, me encuentro con que es difícil. Les voy a poner solo un ejemplo. En euskera, Yayoa es una persona, Yayoa, es un tío listo, es un chico despierto, o una chica. Derramarse, que las cosas se derramen, se llama Jarioa, Yayoa o Jayoa, y Jarioa, o derramarse. Y nacer es Jayo o Yayo. O sea que yo si digo en euskera Yayo, Yayo, Yayoa, estoy diciendo nace, se vierte, es apto para algo. Es una persona apta para la vida, como si dijéramos. Pero ¿cómo lo traduzco? No tengo ese consonantismo. Entonces, bueno, pues la verdad es que cuando he tenido que traducir estos conceptos del euskera al castellano, pues he disfrutado mucho, pero también un poco, no digo que he sufrido, pero bueno, he sufrido y he disfrutado. Por ejemplo, con ría y río, con puerto y puerta, que yo hasta que no me di cuenta que en euskera, arrate, que es la puerta entre piedras, que es un monasterio, un camino, era puerto, y que el puerto, la puerta del mar era también un puerto, y la puerta de casa era lo mismo. Dije, uy, si en castellano hacen lo mismo, ¿no? Hacen puerto y puerta, hacen río y ría, hacen lo mismo en otros sentidos, ¿no? Entonces he tenido que inventarme en castellano, y ahí sí que hay una diferencia entre mi escritura en euskera, que igual creo que en euskera es más fácil de entender, y en castellano igual tal vez, pues igual cuesta un poco más, porque tengo que integrar en algunos de los textos, tengo que integrar el euskera para explicar lo que digo en castellano. Ahora aquí. Bueno, fíjate, yo igual meto la pata, Sí. La literatura en euskera es más moderna, la literatura de creación es más moderna que la del castellano, y os ha tocado seguramente en el último siglo y medio desarrollarla de una manera muy potente. De hecho, me parece que hay cosas alucinantes ahí que me gustan mucho. Y además, ya has apuntado tú, que eres una mujer que escribe en una lengua literaria que se está haciendo, de tradición oral fundamentalmente, hasta por lo menos esta siglo y medio. ¿Qué barreras has encontrado? Quiero decir, a la hora de... Esto ya volvemos a la rata maravillosa del 61. Sí. Una mujer que nace en el 61 y publica su primer libro el día siguiente de nacer. Hay una rata en el libro, publica en el 80, el primer libro. ¿Qué barreras has tenido que ir superando para ser quien eres hoy? Mira, yo tengo la impresión de que he tenido una gran suerte. No sé, quiero decir que yo aprendí, o sea, toda mi escolarización fue en castellano, aunque vivo en un pueblo pequeño y nací en un pueblo pequeño. Y con 12 años, 11 o 12 años, empecé a aprender el chistu, que es una flauta que se toca con la izquierda, tiene 3 agujeros, también en Aragón. Aquí en gaita, digamos. Y cuando yo empecé a tocar aquellas canciones con el chistu, mi madre empezaba a cantarlas en euskera
Y yo de aquellas canciones que no eran eclesiásticas no tenía ni idea. Y me acuerdo que la primera canción con la que fui consciente de ello fue cuando empecé a tocar Bautista Basterreche. Y yo no sabía que mi madre supiera cantar aquella canción. Entonces, para mí, este fue un flash que yo pensé, pero yo, ¿qué estoy aprendiendo? Que no sé lo que saben mis padres. Es decir, que ya viviendo en un pueblo pequeño, cuando yo tenía en 1973 o 74, que había un gran movimiento en Euskal Herria y incluso en el pueblo en el que yo vivía, que yo no era consciente de todo lo que sucedía en aquel alrededor, pues descubrirme como una persona vasca que no tenía ni idea de su cultura, no solamente de la música, pues fue para mí un despertar. Fue la primera vez, creo yo, que desperté a la vida, ¿no? Y entonces, pues me puse a escribir en euskera como sabía, me puse a leer literatura en euskera. Se correspondió, yo creo que con una de las épocas mágicas de la literatura en euskera, que era pues, la tradición que empezó con Aresti aproximadamente, y una eclosión literaria muy moderna, en la que yo, desde luego, cuando leía en euskera con 20 y 30 años, no tenía envidia de lo que podía leer ya en castellano o en francés o en otros idiomas, y me parecía una cosa importantísima. Pero al mismo tiempo, cuando empecé a estudiar filología vasca, pues me di cuenta que cuando estudiábamos filología vasca, leíamos libros en euskera y nunca leíamos lo que se decía. Nunca. Porque interesaba los dialectos del euskera, la fonética, la sintaxis, pero casi todos eran libros religiosos. En una época en la que el clero, bueno, se estaba laicizando la sociedad, ¿no? Y en muchos de ellos, pues hablaban de las torturas de la Inquisición, por ejemplo, o de los pecados, o de las cosas, ¿no? De las cosas más tremendas, y eso nunca se hablaba. Pero luego, paulatinamente, según fui descubriendo, vi que los primeros autores que escribían en euskera copiaban los refranes de las mujeres, que en euskera se dicen atxotitzak, como decía Covarrubias, comadres, dichos de comadres. Los refranes se llamaban sentencias de comadres, ¿no? Y entonces, pues sí he sido muy consciente de que para escribir en euskera y para escribir no como los que escribían en euskera, sino como la gente silenciada, que hemos sido muchas familias de los pueblos pequeños, no sé si a veces silenciadas por prohibición o otras por prudencia, pues que había un mundo que había que descubrir. Y entonces, pues yo siempre he estado descubriendo mis orígenes y también, con eso a la vez, todos aquellos idiomas que han rodeado nuestro idioma y que tampoco afloran. Es decir, que obviamente en La Rioja había gente que hablaba euskera, pero había árabes y había judíos. Y hemos mentado a Satán. Es decir, que yo, gracias a ser euskaldun, pues he tenido una conciencia importante de otro tipo de literaturas que igual no me interesaban para nada por el contenido, sino por las ideas diferentes que aparecían. Y en ese aspecto, pues no considero que haya estado haciendo un esfuerzo por escribir en euskera, no, sino que la vida me ha llevado pues, a que me interese la literatura o las costumbres de los gitanos o de los agotes o de otra mucha gente que, bueno, no sé, no han tenido tanta voz en la literatura. No quiere decir que en el mundo no la hayan tenido. No sé si me he explicado, igual hablo mucho, pero... Es muy interesante lo que dice. Muchas gracias, Rosa. Yo lo primero que aprendí en euskera a decir es ardoa bat. Ardoa, bueno, Ardoa bat. claro, porque tú eres aquí de La Rioja. Un vino. No, que no voy a decir más. Gracias. Bueno, y una vez das el salto a publicar en castellano, así de manera natural, que los libros se van acabando, ¿cómo crees que se recibe tu literatura? ¿Cómo está siendo eso? Bueno, pues mira, precisamente este libro, Sobre los pájaros,
como yo tenía muchas dudas sobre cómo podía ser recibido, ya antes de publicarlo en euskera yo tuve mis contactos con alumnos míos de escritores, con otros compañeros, y me decían, pues a ver, que no es un libro al uso, ya, no es una novela, no es un libro de poesía, no, pero bueno, si lees, te engancha. Y luego lo mismo hice cuando ya lo traduje al castellano. Bueno, este libro mío, cuando se publicó en euskera, Txoria Mira Bederatzi, pues fue finalista al Premio Nacional de Ensayo, pero con una traducción hecha en un mes, que la hizo Felipe Jalisci, que con el que colaboré. Poeta, hombre de radio, ¿no? También, Sí. un gran poeta y también un gran escritor, que ha traducido mucho al castellano. Y luego pues me decían, bien, muy bien. Y luego también Vicente Huici y Oñaki Lasa, que también me decían, bien, muy bien. Pero pensaba, estos no son castellanos, estos no oyen aquí como hace esto, crack, crack, no me oyen. Y entonces pues le pedí a gente que pensaba que me podía ayudar y que podría hacerle crack lo que yo decía. Y entonces pues estuve con Mariano Castro, un gran poeta, que también publica en Infante, pero que yo siento que tiene un oído muy bueno en castellano. Y también con Dolors Udina, que es una gran traductora de catalán, que recibió el Premio Nacional de la Traducción y que es una autora que ha traducido mucho a Virginia Woolf y la lee como la leo yo. Esta tiene un oído similar al mío con respecto a Virginia Woolf. Y entonces pues ellos también me han ido diciendo pues, cosas y bueno, me he sentido con cierta seguridad a la hora de publicarla. No sé cómo va a resultar. Llenabais el mundo es un libro que se publicó el año pasado. Yo creo que ha tenido una gran repercusión, bueno, una buena repercusión en castellano. Yo reconozco que no conozco en absoluto el mundo editorial en español. Es más, cuando fui hace 3 años a Soria, le pedí a ti te pedí que el año de la pandemia, traigo unos libros que no tengo ni idea de cómo va este mundo y tal y cual, ¿no? Y entonces, pues no conozco, la verdad es que no conozco el mundo editorial español. Confío en Rini, ya la conocía de antes, su editorial me gusta y bueno, pues voy a ir haciendo presentaciones con gente diferente que creo que me está dando su opinión. Por ejemplo, pues, en este caso, Enrique Cabezón, también estaré en Zaragoza con Alfredo Saldaña, también un poeta, estaré en Barcelona con Dolors Udina, estaré en Madrid con Carmen Crespo y gente que esta te lo puede leer, realmente que me está ayudando, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante para mí de publicar este libro en castellano no solamente es para la gente de España, sino incluso para la gente que no sabe euskera en Euskal Herria, ¿no? Y que piensa que con todo lo que se dice en castellano ya está dicho el mundo, que no digo que no, pero bueno, también hay otras cosas que se pueden decir en otros idiomas y también hay algunas perspectivas de autores que pueden venir de otros idiomas, de otras culturas, no tanto de idiomas, sino de otras culturas, de otras clases sociales. Y bueno, pues yo estoy un poco nerviosa, la verdad, se ha dicho, con cómo puede ser recibido, pero también en ese aspecto pienso que este es un libro de ensayo sin error. O sea, en lo que me he confundido yo porque lo he traducido yo, y lo que me pueda enseñar, lo que me dicen los demás, pues me servirá también. No sé. En fin, tal y como lo has contado, parece que yo pensaba que solo escribíamos poesía para la excusa gastronómica, pero que también aprendemos geografía, ¿no? También geografía. Bueno, pues yo creo que... Hay una cosa que se me ha olvidado decir antes, porque no me ha dado tiempo a hablar de Enrique Cabezón. Bueno, pues cuando yo traduje algunos de mis ¿cómo se dice? De mis textos de Sonido de los pájaros, primero fue para una edición de un libro de aforistas vascos de Renacimiento, y ya los tenía traducidos al castellano. Y entonces, como yo le he dado, al desdecir de Enrique Cabezón, le he dado yo muchas vueltas a este libro porque es un gran libro. También otros, pero están, pues entonces,
cogí los tenía numerados, cogí los 171 textos que más me gustaban y hice lo que hacer, es decir, de Enrique Cadena. Y entonces así fui poco a poco buscando un contraste en castellano, donde yo veía que había un contraste en euskera, pero en castellano no podía encontrarlo. Bueno, pues mira, me parece muy bonito. Muchísimas gracias. Pero esto, que nos perdone José Miguel Ullán, que es al que le copiaba yo estas cosas. Bueno, Pero bueno, todo muchas el mundo copia gracias. de todo el mundo. No, que fue, bueno, habéis leído, todos conocéis Alarma, ¿no? El libro objeto de Ullán. Yo también lo conozco, Claro, no, sí. pero fue porque... Pues esto de la inseguridad, ahora me lo sabe García contar una anécdota. A mí me pasaba lo mismo con Desdecir. Yo estaba muy inseguro. Y por eso se lo mandé al mayor experto que había en Ullán en aquel momento para que echase un ojo. Y cuando no le pareció una gamberrada, cuando me pareció bien, ya entonces me decidí a publicar. Así que es algo parecido a la experiencia, la tenemos ahí un poquito en común. Pues yo creo que si quieres puedes leernos algo y luego abrimos un turnito de diálogo por si alguien quiere intervenir. Pero vamos, para que veáis un poco el tono. Voy a leeros igual un poema del final, que lo leeré la mitad, así lo leeré en euskera. Y luego, pues igual, algunas pocas frases, ¿no? Bueno, luego mi libro tiene unos dibujos que a mí me parecen preciosos de Iñaki Bastarrica. Bueno, en este libro hay muchas referencias a los números y a los nombres. Los pájaros son 9, luego hablo de Erdi, de la mitad, lo que es parir y es partir a la vez, euskera en castellano. Y pienso que las sociedades burocratizadas, antiguas y nuevas, pues buscan lo serial, ¿no? Pero las sociedades más comunitarias buscan la interrelación con la naturaleza. Ahora dominamos la naturaleza, ahora hacemos caminos por cualquier sitio. Y entonces esa necesidad de serializar pues ha creado, no sé, una obsesión por la exactitud, por el orden. Y ahora no sé dónde lo tengo, pero hay un texto que me ha salido bastante bien. Así. Y en el que yo pienso que la libertad no es... O sea, la libertad significa que... Mi padre solía decir, esto tiene un poco de tolerancia. Y era cuando tenía ¿cómo se dice? Un clavo, por ejemplo, ¿no? O una tuerca, por ejemplo, que quería insertar, ¿no? Y decirnos que esto tiene un poco de tolerancia. Resistencia. Resistencia. No, tolerancia, lo contrario. Pero la tolerancia es que, bueno, está un poco holgado. holgado. ¿No? O sea, y decía, en la vida hace falta tolerancia, ¿no? Eso no es libertad, era tomar cañas. Sí, está muy bien. Bueno, entonces, os voy a leer uno de los textos que en la página 36 y 37. Bueno, como dice, la vida es exacta. La muerte siempre llega a la hora asignada. Y luego digo un poco lo contrario. Nuestras previsiones no son exactas, ni las de los demás. La inexactitud nos libera. Bueno, pues por ejemplo, pues son unas de las frases que aparecen en el libro. Luego os voy a leer un poema que se llama Última frontera. Y si no os importa, primero os lo voy a leer en euskera porque a todos los sitios a los que voy me llama mucha atención que el euskera no es muy oído y no sé. ¿Tiene música? Tiene música, tiene S y tiene muchas R's fuertes, pero también tiene muchas sibilantes. Y os voy a leer unos de los poemas que están al final. Y se llama Azken Muga,
que está en la página 174, pero primero os lo voy a leer un poco en euskera, ¿vale? Lo leo mejor en euskera que en castellano, pero en castellano creo que también me saldrá. Azken muga es la frontera que hay en la escala de Beraino, la frontera que distingue Guipúzcoa y Navarra. Por monte, una de las mugas, que en euskera hay un montón de mugas, a todos se llaman muga, las lindes. Hasta el vino también. ¿Vale? Hasta el chacolí, al que le llaman vino, que decía uno que eso sí no es vino. Bueno, pues lo vemos como tal. Azken muga. Banator zure besoetara. Ixten ditut begiak eta zure sentitzen naiz. Jasoa, zure aur besoetakoa. Banabil zure bideetan, kentzen ditut oinetakoak eta horbel, osto eta abarren artean, bidea sentitzen dut oin beti gora. Niri ibiltzen erakusten eta zuganan aramana. Ezin naiz geratu gabe ibili. Aritzen dut garo usaina eta perretxikoena. Arnasten zaitut zurtzuri eta pago, urritz eta giza, eta pikondo eta gaztainan. Eta bizia bera sentitzen dut, arnazaldi bakoitzean. Eta begiak zabal-zabalik, eta belarriak adi. Etorria naiz zure besoetara, aintzinakoa naiz. Ona itzultzen zareten guztiekin. Bueno, en euskera, vaso y beso, vaso es bosque y beso es brazo. Sabéis que los árboles tienen para nosotros adarra o besoa, tienen brazos. Entonces el bosque es como si nos abrazara en realidad. Y bueno, al final este poema dice una palabra que dice aintzinakoa naiz, ona itzultzen zareten guztiekin. Soy muy antiguo, soy de hace mucho. Y con esto quiero recordar lo que decía Isaac Dinesen o Karen Driscoll en una entrevista que me hicieron en 1954 en Roma. Y le dice, pero tú, que te has leído todos los libros. Dice el periodista. Le dije, y le responde ella, calla, que yo por lo menos tengo 3.000 años. ¿3.000 años? Sí, porque las sagas danesas son tan antiguas como Sócrates. Yo cada noche ceno cuando quiero con Sócrates. Bueno, pues a mí en este libro me interesa la antigüedad, no por antiguo, ni por viejo, ni por llevarlo a un museo, sino como la parte de la identidad que recibimos y conservamos por medio de nuestros cuerpos, porque sin los cuerpos no se puede pensar. No existe el cuerpo y la mente, el cuerpo y el alma. Sin cuerpo no hay pensamiento. Y por eso, por todos los brazos y todo eso. Yo ahora lo voy a leer en castellano, pero ya esos juegos, esos jueguitos que yo no quiera, pues no los puedo hacer. Y por eso voy a explicar. Última frontera. Vengo a tus brazos, a tu bosque. Cierro los ojos y me siento tuya, aceptada, tu hijada. Recorro tus caminos, me descalzo. En la fronda de hojas y ramas siento el camino ascender por mis pies. Me enseña a andar, me conduce hacia ti. No puedo caminar sin detenerme. Aroma de leche y setas que aspiro entre álamos y hayas, entre avellanos, fresnos y higueras y los castañares. Y siento la vida misma en cada inspiración, con los ojos bien abiertos y el oído aguzado. Ya he vuelto a tus bosques, a tus brazos. Soy de antaño. Con todos los que aquí volvéis, lo soy. Y luego hay otra parte que continúa que dice: solo son bosque los árboles de hoja caduca. Estoy también abrazada a este ahora por ahora. Lo presente ubica el presente. Todo muestra otra dimensión y el presente tamiza el tiempo en cualquiera de sus frecuencias.
Y estas hojas tan blancas como luz, tan blancas como cegadoras, absorbiendo cuanto ha sido, aunque yo no pueda volver a ser quien fui, pues el pasado es inalcanzable. El tiempo se expande a todo lo inalcanzable, como castaña que brota en su erizo, y este presente, brevemente protegido, huye de la mano y vuelve a desaparecer. Y ahora preferiría la huida, regresar a vuestro regazo y quedarme ahí Mariusha. Pero soy castaña en erizo, caída sin madurar, en un tiempo que desprende presente. Soy de aquí, soy de lo nuestro. Bueno, me es que... Y pensando alguna pregunta, tengo yo alguna. Fíjate que yo creo que libros como el tuyo y discursos como el tuyo son muy necesarios en este mundo en el que cada vez, y antes algo decía Antonio esto, parece que se estila la poesía de fácil masticado, ¿no? De fácil comprensión, ¿no? Lo sencillo. Y a veces creo que nos falta corpus de pensamiento o hilo, ¿no? Ese hilo que la historia de la literatura. He leído por aquí también. ¿Quién decía eso? Que era la perlita, formaba el collar de la literatura. Eso es. La negra pronuncia es poder. Bueno, sea mío, si te lo explico. Sí. Eso, que al final este tipo de libros son necesarios en la medida de que nos da también un retrato de nuestra propia tradición oral, también escrita, y realmente yo creo que, bueno, en la editorial, cualquiera que revise nuestro catálogo, creo que se da cuenta que no se limita a un único idioma, ¿no? Hemos editado en otras lenguas de la península, y eso es algo que creo que forma parte de nuestro mimbre de pensamiento, ¿no? Es algo que creo que está cerca de tu libro. Entonces, te quiero agradecer eso, y te quiero agradecer además que nos lo pongas difícil. Que esto, a veces, a la hora de leer, yo pienso que como casi toda la vida, lo que requiera un esfuerzo da mejor premio. Pues, yo creo que requiere cierta atención y fundamentalmente cierta intención. Es decir, que no es un libro de entretenimiento, aunque luego tal vez cuando pilles una buena clase, igual te entretengas con ella y ojalá. Pero antes también he dicho algo, yo creo que está relacionado con todo lo que estábamos comentando aquí, ¿no? De las diferentes culturas y tal y cual. Y bueno, una de las preguntas que me surgían a mí era ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y bueno, hay una parte de un ensayo que aparece aquí, que es la palabra en euskera on, que es como bombón, sin B, on, que significa bueno. Y en la que lo bueno no es algo, un valor moral en sí, digo moral con respecto a la culpa, al pecado, al error, al miedo a confundirte, sino que lo bueno es bueno porque perdura. De manera que Gizon es el ser humano. Gizon es el buen ser humano, el hombre en ese caso, porque ese buen hombre perdura en los hijos, etc. De la misma manera, Aitona es un buen padre, porque de ahí surge otras civilizaciones. Y una Amona es una buena madre, porque de ahí perdura. Y también, por ejemplo, los picos de Urbión, que son buenas aguas. O sea, es Urbi, dos aguas, porque de ahí salen dos ¿cómo se dice? Dos ríos, nacen dos ríos, el Ebro, Braunau y otro, creo que es el Duero. Y es Urbi, dos aguas, on. Fíjate qué bueno es eso, ¿no? Entonces, el sentido de la conciencia de nuestros cuerpos, de la memoria de nuestros cuerpos, de nuestra gesticulación, para buscar lo bueno, ¿no? Y si hay algo en lo que sí que he intentado, con palabritas y con pequeñas ideas, llegar
a esa conclusión ha sido en este libro hablando de la palabra. Venía por aquí, venía aquí por Navarra y he visto Lesaun, que en euskera es buen, Lese es una caverna. Lesaun es un sitio de una buena caverna. Leitza, pues era donde hay muchas cavernas, ¿no? Pues Lesaun, por ejemplo. Y esas son las partes igual más difíciles de leer. Pero ya os he dado una pincelada, ¿no? Calla, hablar. Sí, por favor. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí, espera, el micro me voy a acercar. Sí, yo quería darte las gracias por esta tarde tan hermosa escuchándote y darte las gracias hilando un poco con lo que acababa de decir Enrique, no solo por eso, no solo por, digamos, la complejidad en el sentido de densidad de ideas y de cuestionamiento de ideas que está en todo lo que has dicho, que está en el libro, sino también por lo que esta tarde ha sido, ¿no? Que me parece que ha sido una lección perfecta, digamos, de tolerancia frente a un mundo en el cual esas ideas monolíticas que tú decías, que funcionan como piedras ideológicas que nos amenazan, parece que cada vez nos amenazan más. Es decir, parece que cada vez se consolidan más, ¿no? Es decir, ese universo, digamos, totalitario, ese universo de no escuchar al otro, o no escuchar al diferente, sino descubrirlo, lo estamos viviendo en toda Europa y lo estamos viviendo también aquí en el Estado español. Y también agradecerte, y me parece que eso también ha sido hermoso, la lección que has dado. Digo lecciones en el sentido también mejor de la palabra, ¿no? En el buen sentido de la palabra que has dado cuando has hablado de euskera y también, sobre todo, que hayas leído en euskera, ¿no? Una lengua tan hermosa como el euskera y me parece necesario en este país que vivimos, cada vez más intolerante, cada vez más amenazado por ideas que nos retrotraen casi a la época, bueno, no casi, nos retrotraen a la época de la dictadura, el que se haya celebrado este acto y lo que adivino que está en el libro, ¿no? No sé si es comentario o quieres decir algo sobre esto, pero me parece que es importante lo que habéis hecho los dos o lo que hemos hecho entre todos y todas aquí esta tarde. No sé si requiere una contestación, creo que yo también os agradezco a vosotros que hayáis llegado, que hayáis venido, disculpa. Se me estaba ocurriendo que una de las figuras que aparece en Berceo es Don Beldur, que es Don Miedo. Y fijaros, os voy a uniendo a lo que estás diciendo tú, ¿no? En euskera, la oruga es el gusano de la mariposa, que es una oruga en castellano. Sí, la oruga en euskera se dice beldar. Y el miedo se dice beldur, ¿no? Pero al final las orugas acaban siendo mariposas, aunque solo vivan 24 o 48 horas, ¿no? Y entonces pienso que la transformación es siempre, o sea, la vida solamente es transformación. Todo lo que impide la transformación es muerte. Y en ese aspecto pienso que, aunque no debemos extender el miedo, es verdad que los medios de comunicación actuales, bueno, que ya no sé ni nombrar cuántos son, ¿no? ¿Cuántos son? Pues en vez de decir una cosa 1000 veces, la dicen 1.000.000 de veces, ¿no? Bueno, pues si necesita repetirlo tanto, será porque no es verdad. No sé, igual no es necesario, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros debemos de hacer, la gente que somos de familias de gente normal, trabajadores, agricultores, tenderistas, no sé cómo, de gente normal, la gente normal con la que estamos, ¿no? Pues lo que tenemos que decir esto, bueno, hemos vivido 2000 o 3000 años sin todos estos medios de comunicación,
podemos seguir hablando, podemos seguir dialogando, podemos seguir leyendo y diciendo chistes, ¿no? Y no estar siempre pendientes de lo mismo que se repite 1000 veces. Porque si lo oyes 1000 veces, es que también tienes miedo. Y entonces yo creo que no hay que estar alerta, pero yo nunca, con los años, he aprendido que más que hablar de vencedores y de derrotados, hablo de algunos y de los que resisten y persisten y insisten. Y el ser humano resiste y persiste e insiste como comunidad, no como individuo. Entonces, pues no hay que... Eso, de las orugas salen mariposas. Me pego la vida hablando aquí de la capacidad que tiene la poesía para hacer comunidad. Yo creo que sí. Pues sí. Yo creo que sí. ¿Quieres decir algo más? ¿Por qué son 9 los pájaros? ¿Por qué son 9 los pájaros? Una buena pregunta. Mira, viene, no sé en qué página del libro, pero os lo voy a decir porque eso lo tengo apuntado en algún sitio. Viene en la página 145, ¿no? Mira, los pájaros son 9, en euskera txoriak dira bederatzi. Es una oración que un sanador de Beitza, ¿no? Hacía, una oración que recitaba, y me imagino que gesticulaba con esa oración, para curar la escrófula, que debe ser una especie de, ¿no? ¿Cómo se dice? Dolor de garganta, de angina, pero creo que era de los animales. Y yo no sé cómo lo haría, pero me imagino, por el final, que sería algo así como haciendo la cruz, ¿no? Son 9 los pájaros, los 9 son 8, los 8 son 7, los 7 son 6, los 6 son 5, los 5 son 4, los 4 son 3, los 2 son 1, los pájaros son 1. Los pájaros no son 1. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo curen a este uno. Es una oración con gesticulación, ¿no? Y bueno, pues el gesto de intentar que las cosas se modifiquen por nuestras palabras, por la cercanía con nuestros cuerpos, pues es lo que me dio paso a pensar que este debería de ser el título del libro. Y también lo hablo de la Santísima Trinidad, del Tres, del Dos, del Pacto, de todo eso, ¿no? De todo esto que hemos recibido de nuestros padres y que desgraciadamente ahora ya no lo comunicamos. Igual que a mí mis padres no lo hablaron de las creencias de mis abuelos, pues nosotros tampoco hablamos mucho de las que hemos tenido, ¿no? Y entonces ahí en la mitad perdimos una manera de comprender el mundo. Y por eso le puse ese título. Y también porque en euskera, txori es pájaro. Y felicidad es txori on, buen pájaro, zorion. También por eso. Bien, pues... En castellano, que se dice, este es un menudo pájaro, que es el pájaro que puede Sí, efectivamente. Y el otro, Sí, yo también digo, los pájaros en España se van en desbandada. Con dinero. No, pero en latín y también en otros idiomas está el pájaro de buen augur. El buen augurio, es un pájaro bueno. Los pájaros son elementos temibles también, ¿eh? Y hay también pájaros de mal agüero. Por eso, aves de mal agüero. También. Esas son palabras que se conservan en euskera, pero que en todos los idiomas tienen un significado, se dice de otra manera. Bueno, eso se va perdiendo. Sí, pero bueno, mientras lo conservas, pues... Pero minorianos que ya hemos cumplido unas cuantas décadas, bueno, pero los jóvenes eso ya no les ha parecido. Yo creo que sí. Que sí. Bueno, pues eso. Muy bien, pues si no hay nada más que decir, muchísimas gracias a Santos Ochoa por abrir las puertas siempre a estas actividades. Muchísimas gracias, Tere, por acercarnos un poquito más a Son 9 los pájaros y por acercarte a Logroño, a compartir tu talento con nosotros. Y nada, nos vemos mañana aquí mismo, ¿no? Con Josu Moracho, así que gracias a todos. Aquí la tenéis si queréis que os dedique el libro.